El, la razón por la que por la que estoy organizando este pequeño en vivo es porque siento la responsabilidad de poder comunicarme sobre todo con mis pacientes, que hace un poco más de un mes que ya no los veo en Huánuco y en Lima, que son los dos consultorios en donde atiendo normalmente. Para los que no me conocen, mi nombre es Juan Valdivieso Chunga, soy médico general, egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El coronavirus. Para poder prevenir una enfermedad tenemos que conocerla. Entonces, ¿qué es el coronavirus? El coronavirus es un virus respiratorio que se originó hace aproximadamente 3 meses. El 31 de diciembre se reportó el primer caso en la provincia de Wuhan, en China. Se ha demostrado genéticamente que este virus proviene del murciélago y todavía no está claro si del murciélago pasó directamente al ser humano o si es que hubo un animalito previo, que algunos dicen que fue el armadillo, antes de infectar al humano. ¿Cómo se transmite este virus? El virus se transmite principalmente por 3 vías y hay que entenderlas bien para podernos proteger. La principal es por gotitas respiratorias. Estas gotitas respiratorias se eliminan al toser, se eliminan al estornudar o se eliminan al escupir. La segunda forma son los fomites, que son cuando estas gotitas caen en las superficies y pueden quedar por horas en la mesa, en las barandas, en el plástico, etc. La tercera forma de infección son los aerosoles. Los aerosoles se dan tanto en el contexto médico, quiere decir en las emergencias, las UCIs, cuando los pacientes se les tiene que poner un tubo para que respiren o se les tiene que poner oxígeno, se forman estos aerosoles, o en contextos en donde hay mucha cantidad de gente en un lugar cerrado. Por ejemplo, un gimnasio, una cabina de internet. Esto hace que, por ejemplo, en un lugar cerrado, cuando una persona estornuda, libera todas estas gotitas con los virus. Y esas gotitas, al estar en un lugar cerrado, con el calor, se van evaporando. Esa gotita se evapora, pierde peso y por eso puede estar más tiempo en el aire. En esta forma de aerosol, el virus puede quedarse aproximadamente hasta 3 horas flotando. Entonces, ¿por qué es tan peligroso este virus? Queridos pacientes, queridos familiares de los pacientes que siempre nos acompañan en el consultorio, este virus es muy peligroso porque es demasiado contagioso. Si bien es cierto, no es muy letal, ustedes habrán escuchado que aproximadamente puede fallecer entre el 3 al 5% de pacientes que se infectan, aunque las cifras no son todavía determinadas, no son muy precisas, porque cada vez vamos diagnosticando y vamos aprendiendo más acerca de cómo es la forma clínica de la enfermedad. Pues se dice que el virus no es muy letal, pero ¿por qué causa tanto problema? ¿Por qué se ha vuelto una pandemia, queridos pacientes? Porque es muy contagioso. A diferencia de la gripe, por ejemplo, en donde un paciente, tras 10 personas que va infectando, podrían infectar entre a 14 a 15 personas, un solo paciente con coronavirus, cuando tiene 10 ciclos, quiere decir ha saltado 10 veces, puede llegar a infectar hasta 50.000. Al ser el virus tan contagioso, hace que mucha gente se enferme. Y cuando mucha gente se enferma, los sistemas de salud no son capaces de atender a toda esa gente que se enferma.
Además, como se contagia antes de dar síntomas, los últimos estudios en Alemania se dice que entre una semana hasta 3 días antes de dar cualquier síntoma, una simple garraspera, etc., el virus ya una persona está transmitiendo, lo está contagiando, porque se replica y mucho en la garganta, médicamente se llama en la faringe, se multiplica muchísimo antes de dar cualquier síntoma. Quiere decir que incluso una persona que no sabe que lo tiene, que ni siquiera se enteró, ya está contagiando. Entonces, por eso es que es muy peligroso. Como hemos dicho, este es un virus respiratorio. La principal herramienta para prevenirlo es el lavado de manos. El lavado de manos y la higiene respiratoria son muy importantes. Cuando nosotros tosamos o estornudemos, por favor, hay que alejar la cabeza y la mirada si es que estamos cerca de algún grupo de gente y cubrirnos con el antebrazo para toser o estornudar. Y en el caso hayamos cogido alguna superficie que no sabemos si está limpia o está sucia, nosotros tenemos que asumir que está infectada. No vayan a tocar algo en la calle, no vayan a tocar algo en el mercado y luego tocarse la cara. Es imprescindible lavarse las manos. Si ustedes ven sus manos y sus manos aparentemente están limpias, con 20 a 30 segundos de lavado de manos es suficiente. Pero si ustedes se ven las manos y las manos parecen sucias, de repente cogieron una frutita, la papa, etc., el lavado de manos tiene que durar entre 40 a 60 segundos. Definitivamente, la única manera de prevenir la infección es quedándote en casa. El lavado de manos, en un estudio realizado en un hospital, brinda protección hasta un 97%. Pero esto si te sabes lavar bien y nunca te tocaste la cara después de haber tocado alguna superficie que haya posiblemente o haya estado contaminada. Entonces quiero que este mensaje quede claro. La única manera de protegerte del virus es quedándote en casa. Pero si tienes que salir a comprar alimentos, a comprar medicina o estás dentro de los grupos de trabajo esenciales, siempre lávate la mano, muy seguido, tomando en cuenta las pautas que te he dicho hace un momento. La forma en que te tienes que lavar las manos están en las páginas de la OMS, del Ministerio de Salud, así que vamos a aprovechar el tiempo ahora para decirte más información científica para que tú puedas cuidarte mejor. Yo estoy seguro que lo que falte aquí, sobre todo, por ejemplo, la técnica de lavado de manos, lo puedes ver en YouTube, lo puedes ver en las páginas oficiales. Como te dije, había 3 formas de transmisión. Una por las gotitas respiratorias, la segunda cuando estas gotitas caen y se quedan como fomites, y la tercera como es la forma de aerosol. Entonces viene una pregunta muy frecuente. Doctor, ¿el virus se queda en el aire? El virus únicamente se queda en el aire en la forma de aerosol. Quiere decir que en la comunidad al aire libre no está el virus en el aire. Por eso es que si vas a salir a comprar, te recomiendo que lo hagas a sitios en donde sean espacios al aire libre y siempre tengas una distancia social de mínimo 1 metro, pero si puede ser más es mucho mejor, porque de esta manera estás protegido en caso alguien vaya a estornudar, etc. Por ejemplo, el gobierno en esta semana ha hecho obligatorio el uso de mascarillas. Hay que entender que las mascarillas te pueden dar una falsa sensación de seguridad. Las mascarillas no te van a proteger,
Las mascarillas son para que todo el mundo la use y en el contexto de ir a comprar una medicina, de ir a comprar un alimento, esa persona si por A o B estornudó, no, esas gotitas respiratorias no salgan disparadas y puedan infectar a otras personas. Por eso es que se hace el uso masivo de mascarillas. ¿Qué tipo de mascarilla debo usar, doctor? Debemos recordar que la mascarilla N95, que la mayoría son de color verde, las mascarillas más gruesas, más caras, esas mascarillas son únicamente para el personal de salud, por favor, porque esas mascarillas te protegen del aerosol, aerosol que va a estar en contextos médicos. A nosotros, si vamos a ir a comprar, es suficiente ponernos una mascarilla quirúrgica. Doctor, están escasas, ya no hay, ninguna farmacia vende aquí en Huánuco, ninguna farmacia vende cerca a mi casa en Lima, doctor. Para eso el Ministerio de Salud ha colgado una norma técnica en su página de Facebook sobre cómo hacer una mascarilla de tela, que tiene 2 capas, el tipo de tela, el tipo de puntada. Pero por favor, esta mascarilla no es para protegerte, ya yo me pongo la mascarilla y salgo y me voy a ver a mis amigos, no. Esta mascarilla es para reducir el contagio, reducir el número de virus en el ambiente y de esta manera podamos vencer al coronavirus. ¿Qué pasa, doctor, cuando ya tengo síntomas, cuando ya me infecté? Hay que saber reconocer cuando estos síntomas son leves y cuando estos síntomas son moderados o graves. Los síntomas leves son fiebre, tos seca, dolor, ardor de garganta, malestar general y dolor de cabeza. Fiebre, tos seca, dolor, ardor de garganta, malestar general y dolor de cabeza. Doctor, ¿se parece a cualquier gripe? Sí, se parece a una gripe. El 80% de pacientes o va a ser una enfermedad parecida a la gripe o no va a tener síntomas, pero igual va a poder contagiar. Entonces, por eso es que debemos tener cuidado. Si tienes estos síntomas parecidos a la gripe, solamente debes quedarte en casa. Y si por ahí la fiebre es un poco alta, tienes duda, eso no es, te recomiendo que llames. Llama a la línea 113 o 107 que ha habilitado el Ministerio de Salud y ahí médicos, colegas te van a atender para poderte hacer un triaje. Además, si tienes dudas antes de llamar, puedes descargar la aplicación Perú en tus manos en tu teléfono celular. Terminando este live, descárgala y recomiéndale a todos tus familiares que lo descarguen. Ahí hay una parte de triaje virtual en donde después de llenar tus datos vas a poder recibir la orientación si es que debes llamar o no y si es que te debes hacer la prueba o no del coronavirus. Si tienes síntomas graves, que es fiebre alta, mayor a 38, 38,5, dificultad para respirar, estás respirando muy rápido, se te pone en azul la boca, los dedos, estás un poco confundido, desorientado por el cansancio que no puedes respirar, inmediatamente debes ir a la emergencia. Para ir a la emergencia, recuerda por favor ponerte tu mascarilla, porque de esta manera estarás evitando, tanto en el trayecto como en la misma sala de emergencia, contagiarte a ti, a tu familiar y al personal que te atiende. Hay que recordar que de este 20% aproximadamente de pacientes que hará síntomas moderados a graves, el 5% irá a una unidad de cuidados intensivos y lamentablemente la mitad va a fallecer. Doctor, ¿por qué debo quedarme en casa? ¿Por qué el gobierno ha dicho que me debo quedar en mi casa? Te debes quedar en casa porque
hasta la fecha no hay tratamiento. Doctor, pero yo he escuchado que Trump, yo he escuchado que los venezolanos, que los cubanos, todos los medicamentos actualmente son experimentales. Ninguno ha demostrado eficientemente que cure. Doctor, pero me han pasado que las gárgaras con sal, que esto... No hay tratamiento ni prevención disponible que no sea el quedarte en tu casa, hacer distancia social y si tienes que salir, pues usar tu mascarilla, lavarte las manos, etc. Todo lo que ya hemos conversado previamente. No hay tratamiento y no hay vacuna. Y no va a haber vacuna por lo menos hasta en un año. Normalmente una vacuna se desarrolla en 10 años, pero como todo el mundo científico está trabajando en esta vacuna, se estima que más o menos en un año va a haber. Entonces tienes que entender, estimado paciente, familiares de mis pacientes, amigos, que la mejor vacuna actualmente eres tú. Tú puedes evitar miles de contagios. Hemos hablado al inicio, una sola persona en 10 cadenas de contagio ha podido llegar a contagiar hasta 40.000. Entonces, por favor, quédate en casa. Estas 2 semanas son vitales, son las más importantes para que te quedes en casa. ¿Recuerdas cuando ibas a pedir una cita de salud? Una cita al MINSA. Y no había cita, no había camas, no había personal suficiente. Cuando llegabas a la emergencia y estaba con mucha gente, esa realidad no ha cambiado de la noche a la mañana. Muchos de mis colegas siguen trabajando con muchas ganas, con mucho amor por el país, pero nuestro sistema de salud no se ha compuesto en 30 días, no se ha compuesto en 20 días. Se reconoce la voluntad del presidente, la voluntad de los ministros en poner más dinero en el sector, pero pacientes, no se confíen. El sistema malo, pésimo, muy descuidado por tantos políticos sigue siendo el mismo sistema malo. Y ahora está haciendo todos sus esfuerzos por atender a los compatriotas que se enfermen. Pero por favor no salgas de casa. Estas 2 semanas es muy probable que la capacidad de nuestros hospitales no sea suficiente. Actualmente muchos de mis colegas no tienen, de mis colegas y de más personal de salud y personal de limpieza, personal de seguridad, discúlpenme que me olvidé hace un momento, no tienen implementos de seguridad. Por eso es tu deber como ciudadano quedarte en casa y no andar saliendo solamente por una gaseosa. Porque no hay tratamiento y si un policía se enferma, ¿quién nos va a cuidar? Si un médico se enferma, ¿quién te va a curar? Si esas personas que están dando su vida por nosotros en la calle llegaran a enfermarse, todo el sistema colapsaría. Por favor, quédate en casa. ¿Por qué nos hacen salir ahora interdiario? Porque no hemos hecho caso, no hemos llegado a la meta, no estamos llegando a la meta. Y lamentablemente ahora nos hacen salir interdiario y hemos visto hoy día en todos los noticieros cómo todos los mercados están súper llenos. El mercado de Huaycán aquí en Lima, súper lleno, la gente no mantiene su distancia social, mercados con techos cerrados, mucha gente ahí. En esos lugares hay mucha carga viral, hay mucho virus, mucha cantidad de virus. Y eso no lo vamos a saber ahorita, porque una persona puede estar sin síntomas desde 2 días hasta 14 días. Quiere decir que hasta en 2 semanas recién vamos a ver los efectos de lo que ahora está pasando. Sobre este punto se ha dicho que los varones van a salir lunes, miércoles y viernes y las mujeres martes, jueves y sábado. Hay que cumplirlo y sobre esto hay que ser muy claro. Si una persona se ve como hombre, es hombre. Y si una persona se ve como mujer, es mujer.
No debemos añadir más sufrimiento a las poblaciones transexuales, etcétera, en estos momentos. No nos hagamos problemas. Es una situación de emergencia nacional. Ya lo ha dicho el presidente, los ministros, y es una situación para cuidarnos todos. ¿Para qué sirven las pruebas rápidas? Las pruebas rápidas sirven para hacer el test en esa población sana o en esa población que se parecía a una gripe y se quedó en su casa y no se hizo el test porque no tenía una enfermedad grave. No se hizo el test molecular. Para eso sirven las pruebas rápidas. Para hacer un estudio se llama de epidemiología. De esta manera vamos a poder conocer las zonas de riesgo, las zonas en donde ya hay curados, en las zonas donde se puede volver a circular y las zonas donde no. Sobre esto, en la aplicación que te dije que te descargues, que es Perú en tus manos, también vas a poder ver las zonas de riesgo y vas a poder hacer el triaje de toda tu familia. Por eso es muy importante que la descargues para que en caso tengas que salir por alimentos o medicinas, puedas reconocer en qué áreas hay más casos de coronavirus cerca a tu comunidad. Bien. Hemos hablado cerca de 20 minutos acerca del coronavirus, cómo prevenirlo, los puntos claves acerca de la enfermedad, y espero que te haya quedado muy claro por qué es que te estamos pidiendo que te quedes en casa. Ahora, en 10 minutos, vamos a hacer un pequeño resumen de los cuidados que deben de tener mis pacientes con varices, de mis pacientes con úlcera varicosa, que no los puedo ver lamentablemente en la consulta externa porque lo único que está disponible de acuerdo a la reglamentación del ministerio son las atenciones de emergencia. Lo más importante que tenemos que tener en cuenta en el paciente con varices es de que es un paciente que tiene un pequeño pero mayor riesgo de hacer trombosis venosa profunda. La trombosis venosa profunda es cuando un coágulo de sangre se forma en el sistema venoso profundo de los pacientes. ¿Cómo reconozco o por qué es que he incluido una parte de prevención? Porque un maestro italiano, el doctor Caprini, dijo alguna vez: nunca cures a un extraño y nunca hagas daño a un amigo. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno de mis pacientes que acude al consultorio, después de que le hago la historia clínica, yo ya lo conozco como un amigo. Y siento esa responsabilidad de mantenerlos informados en estos momentos difíciles para que se cuiden y prevengan esta complicación que puede llegar a ser grave. Entonces, si se forma este coágulo en el sistema profundo de las venas, ¿qué es lo que vas a sentir? Es un dolor en la pierna súbito, rapidísimo, muy grande. No es igual al dolor que siempre tienes por tus varices, para nada. Y la pierna se pone roja, muy caliente, se hincha de pronto y no vas a poder caminar. Si esto pasa, debes acudir a la emergencia. En la emergencia, los médicos especialistas en cirugía cardiovascular te van a atender. Porque si ocurre una trombosis venosa profunda, esa es una emergencia vascular que se tiene que atender de inmediato. Entonces ya sabes, si tienes varices y haces un dolor súbito, de pronto, muy grande, que no es igual a cualquier dolor que has tenido por tus varices ya años, se hincha tu pierna mucho, se pone de coloración roja de pronto y no puedes caminar, tienes que ir a la emergencia. Doctor, entonces, ¿cómo puedo prevenir que me pase eso?
El que estés en casa no quiere decir que estés siempre acostado, por favor. Lo peor que puede pasarle a un paciente con varices es de que en este confinamiento, en este aislamiento, en esta cuarentena, no se mueva. Usted se tiene que mover, usted tiene que mantenerse activo, por favor. Si es mi paciente, el 99.9% de mis pacientes tienen el visto bueno para usar la venda. Quiere decir que solamente el 0.1% de mis pacientes tiene alguna contraindicación para usar vendaje. El 99% de mis pacientes, por favor, si eres mi paciente, ponte tu venda. La venda va a ser tu amiga y va a ser la que te va a acompañar como si fuera yo en tu casa. Te pones tu venda y tienes que caminar durante 15 minutos seguidos, al menos dándole vueltita a tu sala 3 veces al día. De esta manera, con tu vendaje y el caminar, estarás reduciendo muchísimo el riesgo de que tengas trombosis. Si tienes dudas en que si te debes poner la venda o no, quiere decir, no eres mi paciente, estás viendo este video, te recomiendo que hagas ejercicios acostado en tu cama. Si eres mi paciente, tienes que usar tu venda y con tu pierna vendada acostado haces como si estuvieras manejando bicicleta. El tiempo que soportes, doctor, ¿cómo sé cuánto soporto? Tienes que poder hablar tranquilo, pero no cantar. Quiere decir, en el momento en el que tú estés haciendo el ejercicio, tienes que poder hablar, pero no cantar. Entonces, lo vas a hacer a un ritmo adecuado para mantenerte bien. También puedes hacer ejercicios con tu silla. Te sientas en tu silla y haces punta de pie, punta del talón, punta del pie, punta del talón. Te sientas y punta del pie, punta del talón, punta del pie, punta del talón, para que se mueva toda tu pierna, sobre todo la bomba venosa plantar y la bomba venosa de la pantorrilla. ¿Ya? Todo esto con pierna vendada. Si no eres mi paciente y lo estás viendo, tienes que hacer los ejercicios acostados para que tus piernas no sufran. Aquellos pacientes míos que por ahí tienen una mayor posibilidad y pueden hacer bicicleta estacionaria con pierna vendada o medias para varices, la caminadora con pierna vendada o medias para varices, también lo tienen que hacer por lo menos 20 minutos al día. Y por favor, reposa durante al menos 1 hora con las piernas en alto para que pueda mejorar la circulación y los síntomas, sobre todo en el caso del paciente con varices. Si tienes piscina, bueno, aunque ahora no deberíamos estar en la piscina, pero si tienes alguna forma de poner tus piernas en agua, es lo mejor, porque el agua ejerce la misma presión sobre las piernas de la venda y te va a calmar mucho tus molestias. El doctor Caprini hizo un score para riesgo de trombosis. El día de mañana a las 3:30 de la tarde vamos a tener una entrevista en vivo con el doctor Sergio Ianesini de Italia. Él es el vicepresidente de la Unión Internacional de Flebología. Con él vamos a compartir estos factores de riesgo para trombosis del score de Caprini. Y por favor, no se lo pierdan. El día de mañana a las 3:30 de la tarde en el Instagram, porque en el Instagram se puede hacer esta llamada, ¿no? Mitad de la pantalla voy a estar yo, mitad de la pantalla va a estar él y vamos a compartir con todos los pacientes para que cada uno de ustedes vea el riesgo que tiene de hacer trombosis o no. Él es cirujano vascular y él nos va a orientar en esta parte. Una parte muy importante son mis pacientes con úlcera, los extraño mucho. Son los pacientes a los que más apoyo social, más apoyo familiar necesitan, porque las úlceras pues son crónicas y tienen mucho tiempo y necesitan de mucho ánimo para poder superarlo. Además, obviamente, de un tratamiento indicado y multidisciplinario cuando es necesario.
Por favor, a todos mis pacientes, lávense sus heridas mañana y noche como les he enseñado. El lavado de heridas se hace con agua hervida fría y jabón líquido de glicerina, cualquier marca. No se echen yodopovidona, no se echen agua oxigenada, porque eso va a irritar sus heridas. Todos mis pacientes ya se han ido con sus heridas limpias por la señora Carmen, que siempre los tiene bien controladitos a todos ustedes. Por favor, el lavadito con algodoncito, fuertemente, lo más que puedas tolerar, o sea, suavemente, pero intentando sacar toda la costrita, toda la grasita que se forme con tu algodoncito mañana y noche. Lo primero que tenemos que hacer es que la herida no se infecte. Si te he recetado una crema antibacteriana, antimicótica, antiinflamatoria o corticoides de acuerdo a tu caso, úsala. Recuerden que este video es educacional y no va a reemplazar en ningún momento a una consulta con tu médico general o tu médico especialista. Estos son consejos generales. También hacer reposo con pierna en alto durante 1 hora. Y si no te duele tanto, ya puedes hacer los ejercicios comentados después de lavarte con tu pierna vendada. Eso va a mejorar mucho la circulación venosa de tu pierna. En el caso de mis pacientes, por favor, si se les pone roja la herida, si les duele mucho o si les comienza a salir secreción, llámenme al teléfono y como yo tengo sus historias clínicas, yo sé todos sus factores de riesgo, yo sé todo lo que tengo que saber para saber qué antibiótico, cómo, cuándo les tengo que dar a través de telemedicina. En ningún caso tomes medicamentos si es que un doctor no te lo receta. Finalmente, ya vamos a terminar. Gracias a todos los que están hasta aquí. No sé, de repente son 2 personas, pero estoy seguro que si una nos haya visto, allá vamos a estar muy bien, porque ya saben que una persona puede prevenir hasta 40.000 contagios de coronavirus. El uso de medicamentos en las varices. Durante toda mi práctica con pacientes, que ya son casi 3 años, ya llevamos casi 1000 pacientes curados, no uso medicamentos para varices, no uso pastillas para varices, ni cremas para varices. O sea, las cremas y las pastillas que curen varices no existen. Pero sí hay algunos ensayos en donde estas pastillas mejoran los síntomas. Y esta pandemia, este COVID, es un momento en donde yo tengo que tener a mis pacientes sin síntomas, porque lamentablemente no les puedo hacer el tratamiento presencialmente. Tenemos 3 grupos de fármacos. Uno es la fracción flavonoide purificada, los rutósidos y el dovecilato de calcio. En cualquier caso, si tienes síntomas, eres mi paciente antiguo o nuevo, quiere decir, estuvimos en la última campaña en Huánuco o en la última semana en Lima, llámame, tenemos tus datos, tenemos tu historia y te voy a poder recetar el medicamento que necesites. Consulta siempre, consulten, si no eres mi paciente, tienes varices, consulta con tu médico, consulta con tu especialista, porque ellos van a poder recetarte y van a poder ayudarte en estos momentos de COVID-19 y de cuarentena. Ha sido muy bonito estar con todos ustedes. Les quiero dejar un mensaje. Recordemos que todo lo que hemos conversado hoy es ciencia. Y en la ciencia hay que ser humilde. Porque si menosprecias algo ahora, te puedes arrepentir y mucho después. Un gusto. Con ciencia, con información correcta y con disciplina, vamos a ganar. No salgan de casa. Nos vemos.